este mes de marzo celebremos juntas el Día de la Mujer. No te pierdas las enseñanzas que tendremos especialmente para ti, mujer, donde serás empoderada con la palabra de Dios para vivir una vida integral y de bendición. Dios tiene tu respuesta. Hoy te glorificamos, Padre, en esta noche, Jesús, y levantamos a ti nuestras manos en señal de adoración. Ahí donde estás, iglesia, acompáñame a levantar ese olor de gratitud delante de Dios, a pedir su presencia, a que cada día el Señor pueda estar con nosotros. Hoy te alabamos, Jesús. Oh, gracias, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, o yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, o yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, Señor. Movemos sin ti, Jesús. Espíritu Santo, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar
no nos movemos sin ti, Jesús, Señor, te necesitamos, Dios, a tu presencia, Señor, no nos movemos sin ti, sin ti, sin ti, y no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy, yo no me muevo sin ti, oh, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, oh, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, o yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, no. Si tu presencia conmigo no va, o yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, no. Yo no me voy hasta que tu gloria inunde mi interior. Dile, no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior, Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, pues yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, no nos vamos sin ti, Jesús, no nos vamos sin ti, Padre. Oh, gracias por tu presencia, Jesús. Dios bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Es un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Marcos 10, 17, 22. La palabra de Dios, la Biblia, está escrita con diferentes figuras literarias, y vemos que Jesús narra algunas parábolas, ¿verdad? Algunas enseñanzas, y también vemos historias, y esta es una de ellas, ¿verdad? Este es algo que sucedió con el Señor, que sucedió con el Maestro. No es una parábola, es algo que sucedió con Jesús, es un hecho que ocurrió con el Señor. Y dice la palabra de Dios en Marcos 10, 17, 22, el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios Señor. Añade, Padre Dios, bendiciones a nuestras vidas, Dios Señor, a través de tu palabra, Dios Señor. Que tu Espíritu Santo bendiga, Señor Jesús, nuestros corazones, nuestra mente. Llene, Señor Jesús, de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que transforma la vida y el corazón del hombre. Señor, toma tú el control de todo, Señor Jesús, lo que se vaya a hablar en esta noche, y que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué tremenda historia la que la Biblia nos presenta aquí en este evangelio, la del joven rico, ¿verdad? Es un hecho que ocurrió con Jesús y podemos aprender mucho en esta historia que el evangelio nos muestra. Comencemos por considerar qué sabemos de este joven, ¿verdad? ¿Qué la Biblia nos habla sobre él, ¿sí? Sobre esta persona. Bueno, en Mateo 19:22 y en Lucas 18:23 habla de que él era joven y muy rico, ¿verdad? Un hombre que tenía posesión. También en Lucas 18:18 dice que él era un hombre principal, era un hombre importante, lo que quiere decir que pertenecía a una familia de importancia o distinguida, ¿sí? No era cualquier hombre con el cual Jesús tuvo este encuentro, o este joven que se postró delante de Jesús, ¿verdad? Bueno, por Marcos 10, 19, 20 vemos que llevaba una vida moral ejemplar delante de los hombres, ¿verdad? Dice que él cumplía con los mandamientos del Señor, ¿verdad? Cumplía con los mandamientos establecidos por Dios en la ley de Moisés. También en el libro de Marcos 10, 21, quizá podemos decir que era un hombre agradable, ¿verdad? Agradable, y que para Jesús también lo considera una persona agradable, simpática. Dice que lo amó, ¿verdad? Y esto también podemos decir, claro, que era un judío de la época, de ese tiempo, ¿verdad? Y vemos que este joven tenía claro los mandamientos dados por Dios, escritos por Moisés, y es por esto que el Señor ni siquiera le repite o le dice el cumplimiento de los primeros mandamientos, porque si vemos, ¿verdad? Él no repite los primeros mandamientos del Señor, sino que le repite los últimos 7, ¿verdad? Esto lo que significa que tiene que ver con el prójimo, ¿sí? Así que era un hombre que conocía de Dios, pero Jesús le estaba diciendo: también tienes que cumplir con tu prójimo, también tienes que cumplir con la parte de la relación con las demás personas. Queridos hermanos, es importante cumplir los mandamientos de Dios, todos. Aquí también vamos a ver que pareciera que a Jesús, nosotros a veces creemos que a Dios se le puede escapar una sola cosa, o quizás nuestra cultura no ha enseñado, y más nuestra cultura latina, ¿verdad? Nos estamos acostumbrados a que, bueno, que pasamos te la paso, ¿verdad? Te la paso, no importa. Por una sola cosa me vas no me vas a dejar entrar, o por una sola cosa no me vas a pagar completo, qué sé yo. O sea, tenemos ese tipo de cultura, ese tipo de creencias, ¿verdad? Que han sido formados, que hemos sido formados, pero Jesús aquí
le hace mención a él que no nos va a pasar ni siquiera una sola cosa. Y no estoy diciendo esto como viendo o siendo un juez o poniendo a Dios de esa manera, ¿verdad? Como que, wow, si fallas en algo vas a estar fuera del reino. Yo no estoy diciendo eso, no sé quién para poder decir eso, pero sí la palabra de Dios aquí nos muestra de que Jesús le interesa de que seamos, ¿verdad? Que seamos personas agradables a la voluntad de Dios por completo, hermanos, por completo, ¿verdad? Él comienza este pasaje, este joven o este hombre, ¿verdad? Comienza llamando a Jesús bueno. Dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin duda que el interés de él era heredar la vida eterna. Él quizás se sentía incómodo, ¿verdad? O no estaba seguro, de tener la vida eterna. Quizás no tenía la seguridad de tener la vida eterna, y es por eso que él se acerca a Jesús pidiéndole qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y notemos que él también le llama Maestro bueno, ¿verdad? ¿Qué concepto tendría este hombre de la vida eterna? Recordemos que él era judío y ellos tenían el concepto de la vida eterna, ¿verdad?, con respecto al Antiguo Testamento, ¿sí? Y el concepto de la vida eterna, este concepto quizás lo estaba formando según algunos pasajes citados en el Antiguo Testamento. Tal vez uno de los pasajes más claros que este hombre seguro que conocía puede ser el de Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Él quizás lo que entendía sobre la vida eterna es que él un día iba a despertar, ¿sí?, del polvo, iba a seguir viviendo, seguir existiendo, ¿verdad? Y este concepto de vida eterna, entonces, a él le servía mucho poder tener riqueza y mantenerla, porque si él iba a volver nuevamente y él podía ser enterrado con toda esta riqueza o podía mantener esta riqueza, el día que iba a ser levantado de los muertos, del polvo, él iba a seguir siendo una persona rica. Para ello, la nueva vida de la resurrección sería la perpetuación de lo que era su vida. O sea, ya ellos iban a seguir viviendo por una eternidad, o sea, con los bienes que tenía. Claro, esto era atractivo para este joven porque él tenía muchas riquezas. Podía ser un poco o bastante desilusión para las personas que vivían en enfermedad o que no tenían nada, ¿verdad? Después de vivir una vida eterna siempre en pobreza, ¿verdad? O en miseria. Lo que parecía evidente es que para este hombre lo más importante de este mundo o del mundo venidero era lo que pudiera llevarse, lo que pudiera tener, ¿verdad? Porque así podría vivir una eternidad con muchos bienes. El Señor tendría que corregir este grave error y mostrarle en qué consistía realmente la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este joven no tenía la seguridad de tener la vida eterna. Lo cierto es que si pidió al Señor información para heredar la vida eterna, es porque no tenía ninguna certeza de que fuera a disfrutarla después de su muerte. Y quizás él quería tener claro este concepto porque tenía muchos bienes, querido hermano. Porque tenía muchos bienes. Y esto era importante que él lo aclarara para ver qué podía hacer con sus bienes. Si podía disfrutar de sus bienes a todo o de repente decir, bueno, voy a dejar un poco para después entonces poder disfrutar de
en la eternidad de estos bienes. Ahora, Jesús no le responde inmediatamente la pregunta por la cual él llegó, ¿verdad? Él llegó por la pregunta de la vida eterna. Jesús le responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Como hemos dicho, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto sobre la vida eterna y la forma de alcanzar esta vida eterna, ¿verdad? El concepto que tenía él de Jesús, el concepto que él tenía era quizás algo alto, porque él lo llama bueno. Lo interesante es que él estaba rodeado de personas, ¿verdad? Fariseos, maestros de la ley. No eran hombres que veían a Jesús como alguien bueno. Que él llega donde Jesús y lo llama bueno. Quizás tal vez él esperaba que el Señor se sintiera honrado por esta forma de tratarle. Usted se imagina llegar a un lugar donde usted va a pedir un favor y llegar de una manera descortés. No va a tener esa atención que usted anda buscando. Puede ser, también podemos ver de que Jesús estaba un poco rodeado, ¿verdad?, de personas, ¿sí? Ya había pasado lo de los niños, estaba siendo acusado, también los maestros fariseos le estaban haciendo preguntas, ¿verdad?, sobre la ley, qué opinaba él sobre el divorcio y lo que había dicho Moisés y todo esto. Tuvo esa conversación con los discípulos de los niños. Ya los discípulos le estaban quitando los niños encima. Le digo: dejen venir los niños a mí. Y viene este joven, quizás él vio esa situación también de Jesús en la cual él se encontraba y quiso entrar halagando al Señor, ¿verdad? Y le llama bueno. Era evidente que tenía un concepto elevado de Jesús, igual que mucha gente de nuestro tiempo. Pero esto es completamente insuficiente si no hace justicia a todo lo que es en realidad del Señor. Hermano, muchas personas, usted le pregunta sobre Jesús y le van a decir que sí reconocen a Jesús, que sí saben que Jesús es Dios y lo cargan, ¿verdad? Cargan una cruz, un amuleto, una imagen, ¿verdad? Y ellos consideran que esta es una manera de decirle al Señor: Señor, tú eres bueno, tú eres lo mejor, ¿verdad? Tú eres mi Dios. Pero Jesús conoce las intenciones en nuestro corazón, querido hermano. No basta con solamente declarar, ¿sí?, esa parte de Jesús, tú eres bueno. Creo que tú eres el Hijo de Dios, dice la palabra en Romanos, ¿sí? Sino que también esto vaya ligado a los hechos. Esto vaya ligado también a que el corazón pueda ser internalizado en nuestro corazón, que Jesús es nuestro Dios, que nosotros seguimos a Jesús. Ahora vamos a ver por qué le digo esto, porque él llamaba a Jesús bueno. Él estaba diciendo prácticamente: Jesús, tú eres lo mejor, ¿verdad? Tú eres el mejor, eres mi héroe, ¿verdad? Y a veces enseñamos este concepto a nuestros hijos, a las personas, que solamente lo digan, y quizás cuando llamamos a alguien a que conozca y declare el nombre de Jesús como el Hijo de Dios, y le decimos: repite conmigo esta oración, pero no queda ahí, queridos hermanos, no queda solamente con decirlo, es que eso pueda llegar a internalizar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, él tenía un concepto de Jesús y de él mismo también. Mire,
como había dicho al principio, él creía que podía ganar la vida eterna haciendo algo más, ¿verdad? En el fondo, él se creía bueno y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demandaba del hombre. Pero eso el Señor tuvo que recurrir a la ley para que él actuara, ¿verdad? Y para que él se viera como un espejo. Y él le comenzó a decir o a recitar los mandamientos del Señor. El Señor citó varios mandamientos que trataban principalmente de nuestra relación con nuestro semejante, como le decía a un inicio. Era lógico. Si no amaba a su prójimo, a quien veía, indudablemente tampoco amaría a Dios, a quien no veía, como dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:20, querido hermano. Jesús lo hizo que él viera su condición con el prójimo, amado hermano. No tiene coherencia que yo llame a Dios bueno, no tiene coherencia que yo llame a Jesús bueno, que yo me llame ser cristiano, que yo me llame ser seguidor de Cristo, que yo crea ser merecedor de la vida eterna, si mis actos con mi prójimo son contrarios a la voluntad de Jesucristo, son contrarios al mandato de Jesucristo. Sería ilógico, querido hermano. Y por esto que Jesús le cita los mandamientos específicamente que tienen que ver con el mandato, con el amor al prójimo, amado hermano. Cuando a Jesús le preguntan cuáles eran los mandamientos más importantes, él dice, se reducen en 2. Y dice, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese es un mandamiento, ese es el primer mandamiento. Pero él le dijo, mira, y el segundo más importante, querido hermano, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Esto Jesús quería dejarlo claro a las personas. Esto Jesús quiere dejarnos claro en este tiempo a la iglesia de Cristo, querido hermano. De nada sirve estar predicando un evangelio con palabras, pero nuestros hechos, nuestras acciones son totalmente diferentes al amor al prójimo. Y Jesús cita los mandamientos a este hombre, se lo cita como de atrás hacia adelante, ¿verdad? Porque él termina con honra a tu padre y a tu madre. Dice algunos escritores que en el tiempo cuando ellos hablaban, el tiempo de Jesús, cuando ellos hablaban, ellos dejaban como lo más importante para último. Entonces Jesús aquí le cita la última mandamiento, honra a tu padre, a tu madre, se lo deja como una manera más, como lo más importante. O sea, esto es importante, esto es lo que quiero que hagas. Como cuando nosotros le decimos a alguien, mira, yo quiero que no te olvides que tienes que ir, le decimos a un hijo, a la escuela temprano, pero acuérdate de cerrar bien la puerta. Esto es importante, acuérdate. Usted se lo repita al final, ¿verdad? Algunos estudiosos teólogos han dicho de que en el tiempo de Jesús, cuando ellos citaban de último, lo último que citaban era lo que era más o más referencia o más importante. Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es rico, tiene muchos bienes, honra a tu padre y a tu madre. Un joven rico, imagínese ser un hombre joven con riquezas, ¿verdad? Y en aquel tiempo usted no podía obtener las riquezas a menos que, o una heredad, a menos que su padre
ya no estuviera o muriera, ¿verdad? O a menos que usted decidiera irse, como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando él se fue de su casa, él le pide a su padre que le dé de la heredad. Este joven tenía riquezas. Este joven a una temprana edad tenía riquezas. Le pidió a su padre de temprana edad sus bienes. No estaba viviendo quizás con su padre y su madre. Y Jesús le dijo, era un joven rico y tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ya después de esto, nótese que él no le llama más bueno a Jesús. Ya le llama solamente maestro. Ya le quitó ese adjetivo de bueno, ¿verdad? Quizás no le gustó cuando Jesús le dijo aquella verdad. O no reconoció que Jesús era Dios. Porque Jesús le dijo solo uno bueno, ¿verdad? Es Dios. Entonces él luego le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire qué atrevimiento, porque él dice que todo lo ha guardado. Querido hermano, es prácticamente muy difícil poder decirle al Señor, yo he guardado todo, Señor, yo soy libre de pecado, justo solo uno. Y mire que este joven le dice, yo lo he guardado todo, yo lo he hecho todo. Y seguramente el joven había hecho lo que hacen muchas otras personas, ¿verdad? Rebajar la exigencia o lo que hacían en ese tiempo las personas, los judíos, rebajar la exigencia de la ley, ¿verdad? De Dios, hasta el punto que fueran capaces de cumplirla, querido hermano. Pero aún así, su propia conciencia no lo dejaba tranquilo, ¿verdad?, de poder alcanzar la vida eterna. Sabía que le faltaba algo. Era el terror común de los judíos del tiempo de Jesús. Se conformaban con un cumplimiento externo o un cumplimiento leve de la ley. Algo que reprendió duramente el Señor Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5, 7, el capítulo 5 y hasta el 7. ¿Recuerdan? Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, querido hermano, Jesús no rebajó las exigencias de la ley. Jesús le dio sentido a la ley. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Querido hermano, la ley, Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplir la ley, a darle sentido a la palabra de Dios. Jesús vino a decirnos en este tiempo para nosotros, dice la palabra de Dios, que ella permanece para siempre, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Jesús nos vino a decir en este tiempo que, mira, querido hermano, no debemos ocultar la ley, no debemos tratar de suavizar el mandamiento del Señor a nuestra conveniencia, como hacemos muchos de nosotros, querido hermano. Tenemos que cumplir la ley del Señor por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo. A veces nosotros tomamos muy a la ligera la ley del Señor, amado hermano. Y esto nos hace que perdamos esa necesidad de esa comunión, de esa necesidad de estar junto con el Señor.
de poder decirle: Señor, necesito y dependo de ti todos los días, Padre, para poder cumplir, Señor Jesús, para poder cumplirte a ti, Dios. Pero hermano, quizás por rebajar la exigencia o escuchar voces extrañas que dicen: bueno, eso a Dios es amor, Él no le va a interesar quizás eso. Una mentira. Es una mentira necesaria. Si eso nada más fue, se enojan por unas, perdón la palabra, hermano, pero habemos, querido hermano, dentro de la iglesia, con estos pensamientos, creyendo que, bueno, pero tú te enojas por esas tonterías, hermano. No son tonterías, hermanos. No son tonterías. No rebajemos el mandato del Señor. No rebajemos la ley de Dios. Estamos lastimando a nuestro prójimo, amado hermano. Una palabra que salga de nuestra boca, una palabra que golpea, una palabra que lastima, querido hermano, es necesario, querido hermano, que podamos pedir perdón. Es necesario que podamos pedir disculpas. Es necesario que podamos decirle: hermano, lo siento. Hermano, me equivoqué. Hermano, he fallado. Es necesario que podamos decirle: Señor Jesús, te he fallado. He faltado, Padre Dios. Jesús, mirándolo, dice la palabra de Dios, le amó. ¿Cuál sería el significado de esta mirada de Jesús con amor? Era una mirada que era importante, porque lo que Él le iba a mandar a esta persona, a este joven, a pesar de lo duro que le podía resultar o parecer, era fruto del amor de Dios. Era fruto del amor de Dios. También había mucho de compasión por aquel joven en el que él veía una extraña mezcla de fervor, de confusión o de ignorancia. Mira, hermano, a mí me llama poderosamente la atención esta mirada de Jesús con amor, porque esto nos enseña, amado hermano, que a pesar de que nosotros estemos equivocados, a pesar de que el Señor conoce nuestra intención del corazón, Él nos ama, amado hermano. Él nos ama y Él busca lo mejor para nosotros. Él, a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, de nuestras intenciones a veces equivocadas, Él nos ama, querido hermano. Él nos ama, querida iglesia. Y eso le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuánto le faltaba a este joven para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Finalmente el Señor Jesús le contesta la respuesta a este joven, ¿verdad? Él fue buscando la respuesta a la vida eterna. Y Él le dice: bueno, si deseas la vida eterna, tienes que hacer algo, ¿verdad? Estos bienes que tienes, ¿verdad? Véndelo y dalo. Por ahora, con esto el Señor no quiso decirle que era malo que él fuera rico. De hecho, Él le dice a su discípulo: es más difícil. Él no dice que es imposible que un rico entre a los cielos. Es difícil por el amor al dinero, ¿verdad? Ahora, una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez podamos pensar que el Señor no vio tanto mal en este joven, pero no era esta la cuestión. Al joven le faltaba una cosa, precisamente la única que es necesaria para tener la salvación, querido hermano. Dice en Hechos 16, 30, 31: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a este joven lo que le faltaba para ser salvo era depender de Dios, creer en Jesús, creer en el mandato que Jesús le había dado. Llegó el momento de la verdad en el cual se encontró este joven. Mira, hermano, podemos pensar que este joven decide, ¿verdad?, no seguir al Señor o no obedecer al Señor por los bienes que tiene. Dice la palabra de Dios ahí en ese mismo versículo abajo que él se entristeció, ¿verdad?, por los bienes que él tenía, ¿verdad? Él se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero mi pregunta es, si él hubiese reconocido que el que le estaba diciendo que vendiera sus posesiones o las diera a los pobres era Dios, era el creador del universo, el creador de todo, que el que estaba frente a él era aún más rico que él, pero decidió despojarse de esa riqueza, nacer en un pesebre y morir en una cruz por amor a la humanidad. Querido hermano, para tomar decisiones en nuestra vida que cuenten, para tomar decisiones que valgan en nuestra vida, tenemos que reconocer quién es la persona a la cual nosotros vamos a seguir o la cual nosotros nos va a hacer tomar estas decisiones. Hubo otro contraste en la palabra de Dios en Lucas 5, 27, 32. ¿Verdad? Y ese pasaje lo conocemos, que fue el llamamiento de Mateo, de Leví. ¿Verdad? Dice que después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la mesa donde cobraba. Y Jesús le dijo, sígueme. Le dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo. Cosa que no pudo hacer el joven rico, querido hermano. Lo dejó todo y le siguió. Amado hermano, reconocer quién es la persona a la cual te está llamando va a hacer que tú tomes decisiones importantes en tu vida. Mira, querido hermano, estoy casi seguro que si yo le digo a usted que deje su trabajo, usted me va a decir que yo estoy loco y equivocado. Y si yo le digo que deje su trabajo porque tengo algo mejor para usted, también yo creo que se echaría a reír, porque usted dirá, ¿qué puede darme el hermano Mario, verdad? Que es maestro. Pero qué diferente sería si el dueño de una empresa muy grande o una persona, por decir algo, un presidente, le dice a usted, deje su trabajo que yo tengo algo mejor para usted. Ya yo sé que nosotros comenzaríamos a pensar y a dudar. De hecho, yo creo que yo vendría a mi casa y le diría a mi esposa, ¿sabe qué? El presidente o tal persona, el jefe de la empresa tal, ¿verdad? Me dijo que dejara mi trabajo porque él tiene algo mejor para mí. Yo sé que hasta mi esposa me dice, oye, ¿y si es mejor? ¿Verdad? Amado hermano, la diferencia entre el joven rico y Mateo es que Mateo, Leví, él reconoció que el que lo estaba llamando era el dueño de todo el universo, era el creador, era el Señor Salvador del mundo, era el principio y el fin, era
el hombre por el cual la historia de este mundo iba a cambiar, querido hermano. Nosotros tenemos que reconocer quién nos está llamando en este tiempo, mi amado hermano. ¿Quién nos está diciendo que nuestra vida tiene que cambiar? ¿Quién está diciendo que dejes lo que tienes que dejar? Mira, si te lo dice tu vecino, si te lo dice tu jefe de tu empresa, si te lo dice el presidente de la república, tendrías que sentirte un poco incómodo o quizás con inseguridad. Pero si el que te está llamando, si el que te está diciendo que tienes que dejar aquello que te está oprimiendo, que no te deja seguir adelante, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el dueño del oro, de la plata, es el creador del universo, es el dueño del principio, del fin, es el que puso los mares, o el que dividió la tierra del mar, del cielo, el creador de la luz del universo. Entonces, querido hermano, tienes que tomar la decisión correcta y seguir aquel hombre a cual te está llamando, amado hermano. Es tiempo que como iglesia comencemos a escuchar la voz de Dios y entender que el que nos está llamando es Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el que nos puede dar la vida eterna. Mira, amado hermano, las decisiones que tomemos en nuestra vida van a ser trascendentales. Siempre traerán repercusiones. Pero si la decisión que tú vas a tomar es seguir a Jesucristo, déjame decirte que tu decisión no solo será trascendental, tu decisión será eterna, para la eternidad, para vivir eternidad, para vivir juntos en la eternidad con el Señor, una vida de gozo, de alegría, de bien, y no tendrás miedo ni temor jamás. Porque el Señor traerá a nuestra vida seguridad, traerá a nuestra vida amor, traerá a nuestra vida paz, traerá a nuestra vida gozo. El Señor dijo cuando llamó a Leví, en el capítulo 5, versículo 31, no son los sanos los que necesitan médicos, querido hermano. Aquí no había ninguna enfermedad, ni con el joven rico, ni con Leví, amado hermano. No había ninguna enfermedad física, pero había una enfermedad del alma, había una enfermedad interna, había una enfermedad que necesitaba ser curada, necesitaba ser sanada. Jesús, el médico por excelencia, le dio la oportunidad y la medicina a ambos, pero solo uno decidió seguir o tomar la medicina adecuada. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, querido hermano. Con esto quiero terminar en esta noche. Jesús nos está llamando, iglesia. Jesús nos está llamando a servir al Señor, a servirle a Él. Es un privilegio lo que este joven, el Señor le puso a escoger. Él le dijo, si das todo lo que tienes a los pobres, entonces toma tu cruz y sígueme, querido hermano. Tremenda decisión, seguir al Señor. Mire, Jesús le ofreció a este joven seguirle. Y con esto quiero terminar, amado hermano. Nosotros a veces luchamos para obtener salvación. Luchamos para obtener la vida eterna como este joven rico. Y a veces usted ve esta polémica dentro de la misma iglesia, amado hermano. Si este hace la voluntad, si este no hace la voluntad, si este es adecuado, la forma de ser, de conducirse, si este no. Y está esto, ¿verdad? Sí, que te puedes ir para el cielo, que no te puedes ir para el cielo. Y estamos en esa situación. Pero Jesús le dijo, sígueme. ¿Sabes por qué, amado hermano?
Porque si queremos obtener la salvación y la vida eterna, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Jesús hoy nos está invitando a seguirle. Ese es el camino que tenemos que seguir, amado hermano. Seguir a Cristo. Seguir a Jesucristo es el camino, es la ruta adecuada para llegar a la vida eterna, amado hermano. No son nuestras obras, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que puedo hacer con mis manos. No, querido hermano, es seguir a Cristo, es hacer la voluntad de Cristo. Y cuando estemos en esa situación, poder decir, ¿qué haría Cristo en esta situación? Yo tengo que seguir a mi Maestro, yo no tengo que seguir a los hombres, yo tengo que seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él me llevará al Padre y me llevará a la eternidad. Oh, querido hermano, hoy en esta noche tomar la decisión de seguir a Cristo. Sigue a Cristo, sea la condición que sea la situación que sea. Decide seguir al Señor. Si te han golpeado, si te han dicho algo, si alguien ha hecho algo en tu vida, que tu corazón guarda resentimiento, déjame decirte que la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo, si hay que perdonar 70 veces 7, hay que hacerlo, querido hermano. Ama al enemigo, dice el Señor. Es fácil amar al amigo, pero yo te digo, ama, dice Jesús, al enemigo. Mira, querido hermano, no es cuestión de que me guste o no me guste, es cuestión de seguir a hacer la voluntad de Cristo. Aleluya. Padre Dios, en esta noche, Padre, danos la fuerza para ser seguidores tuyos. Danos la fuerza para seguirte a ti incondicionalmente. Y primero, Señor Jesús, para poder entender quién eres tú, Padre. No solo entenderlo, creerlo, sino poder reconocerlo y actuar conforme a eso, Padre Dios. No solamente llamarme cristiano, Padre Dios. No solamente llamarme, soy un cristiano. No, mi Dios, poder hacer tu voluntad, Padre Dios, hacer tu voluntad, seguirte, Padre, tomar mi cruz, como dice tu palabra, como tú le dijiste a aquel joven, entonces toma tu cruz. Si mi cruz es tener que perdonar, perdono, Padre Dios. Si mi cruz, Señor Jesús, se trata, Padre, de amar a mi enemigo, entonces lo amo, Padre, porque tú lo mandas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad en esta noche, Padre. Ayúdanos, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos.